Médico de entrada. No olvides que es Simón de Beauvoir, y ahí la Hola, regla. buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva charla jurídica de la Biblioteca Jurídica de Porrúa. Damos la bienvenida al senador Martí Batres Guadarrama y vamos a leer un poco de su currículum. Él nació en la Ciudad de México, es maestro en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho. Tiene un diplomado en Gerencia Política y Opinión Pública de la Universidad George Washington. También cuenta con un diplomado en Políticas Sociales y Urbanas impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como otro en Liderazgo Institucional, Político y Social, impartido por el Instituto Simón de Beauvoir. Es profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Fue el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Es Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo y ha sido articulista en varios periódicos como Uno más Uno, Milenio Diario, La Jornada, El Gráfico, El Universal, El Financiero y el portal electrónico La Silla Rota, así como de las revistas MX y Proceso. Ha publicado 12 y con este que vamos a presentar el día de hoy, 13 libros sobre diversos temas nacionales. Actualmente es senador de la República, como ustedes saben, por la Ciudad de México y fue presidente de la mesa directiva del Senado mexicano. Le doy la bienvenida al senador Martí Batres, que nos va a hablar de su obra más reciente de políticas sociales a derechos sociales, la transformación. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Porrúa por la edición de este libro. Es este libro, de Políticas Sociales a Derechos Sociales, la transformación. Y agradezco a todas y todos ustedes que se han conectado el día de hoy para esta primera presentación. De hecho, Porrúa ha tenido la amabilidad de imprimir el libro ya en este formato, pero antes lo publicó como libro electrónico. Y todo ello ha sucedido en estos días de la pandemia, con las restricciones, dificultades propias de este periodo. Por eso agradezco doblemente a Porrúa por la edición del libro y también por este trabajo extraordinario que ha hecho en esta etapa. Este es un libro dedicado a estudiantes, es un libro dedicado a las personas interesadas en las políticas sociales, es un libro dedicado a quienes gustan de los temas de la Ciudad de México, es un libro dedicado a quienes están atentos a las transformaciones que está viviendo nuestro país. Por un lado, tiene una visión transdisciplinaria, es un libro para quienes estudian derecho, trabajo social, sociología, ciencia política u otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. Y por otra parte también es un libro para quienes están en la acción directa desde la sociedad civil o desde el servicio público, buscando la aplicación de políticas sociales cada vez más avanzadas. Me baso en la experiencia de la Ciudad de México y a partir de ahí formulo una tesis. La Ciudad de México es el gran laboratorio de las políticas sociales de los últimos tiempos. En un lapso de 20 años, de 1997 al 2017, ocurren un conjunto de cambios y transformaciones y son analizadas en este libro. Y también, por otro lado, en ese lapso comprobamos que además de poderse aplicar políticas sociales derivadas de derechos sociales, también es posible convertir políticas sociales en derechos sociales. Por lo general, consideramos que al establecerse un derecho social, después tendrá que aplicarse, materializarse, concretarse a través de políticas sociales específicas. Sin embargo, aquí lo que señalamos es que hay una ruta contraria, es decir, hay una ruta inversa por la que políticas sociales
llegan a tener características tan avanzadas que se conforman en derechos a través de procesos de apropiación social y cultural y de ciertos rasgos de la política pública con enfoque de derechos a los que solo les falta el perfeccionamiento legislativo para convertirse en un derecho pleno. Este análisis parte de una reflexión que comenzó a realizarse en 2015 aproximadamente, cuando había una crítica muy fuerte, por un lado, al uso de programas sociales en el gobierno federal que crecían como una oleada para después bajar. Programas sociales que se inflaban y tenían coberturas más grandes en la época electoral y al terminar la época electoral disminuían. Pero también hubo una crítica a las políticas sociales en la Ciudad de México aquel año 2015 y esas críticas eran distintas. Las críticas en la Ciudad de México hablaban de un retroceso y se decía, se está perdiendo el enfoque de derechos, se está perdiendo la visión de derechos. Las líneas críticas, desentrañarlas para ver qué es lo que pasaba y confrontar la realidad de las políticas sociales del sexenio pasado en la Ciudad de México con las que empezaron a aplicarse hace unos 20 años en la ciudad. Así encontramos contrastes importantes. La línea discursiva principal de la crítica era: ya no se están construyendo políticas sociales universales, ya no se han construido nuevos derechos sociales universales en la Ciudad de México. En efecto, lo que busqué fue investigar si de verdad ya no se estaban construyendo derechos sociales universales en la Ciudad de México. Encontré entonces que a partir del periodo de gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de 1997 al 2000, empezaron a darse determinados lineamientos conceptuales a las políticas sociales, un declarado enfoque de derechos y la búsqueda de políticas universales que acotaran o desplazaran a las viejas políticas focalizadoras que se habían implementado desde principios de los años 80, cuando comenzó la etapa neoliberal. En efecto, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas comenzaron ciertas decisiones como la apertura gratuita del sistema de transporte colectivo metro a los adultos mayores de manera universal y generalizada, por poner un ejemplo. También se implementaron los libros de texto gratuito para secundaria. Fue la primera entidad que lo institucionalizó, aunque había habido ya en algunos municipios del país algunos ensayos, pero se convirtió también en una política social universal, la de los libros de texto gratuito para secundaria. Ese par de ejemplos, entre muchos otros, dieron una materialización a esta idea de hacer políticas sociales universales nuevamente desde diversos campos. Ahora bien, es en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México cuando se da un gran salto en políticas sociales y se crea la pensión universal de adultos mayores, la pensión ciudadana de adultos mayores. Se crean otros programas también, por ejemplo, el programa dirigido a las unidades habitacionales de interés social, se masifica el programa de mejoramiento de vivienda, en otro sentido, se crea el programa de útiles escolares gratuitos, también se crea la beca para personas con discapacidad, entre otros programas, pero la nota dominante es una tendencia a la universalización en las políticas sociales y el paradigma está dado en la pensión universal de adultos mayores. La pensión de adultos mayores es para todas y todos los que hayan cumplido en aquel momento 70 años de edad. Después hubo una reforma para que se entregara desde los 68 años de edad. ¿Cuál era el requisito? Tener 70 años de edad y ser residente en la Ciudad de México. Eso era todo.
No había requisitos socioeconómicos de ningún tipo, no había requisitos políticos, no se pedía formar parte de un organismo, una organización, nada. Simplemente tener 70 años de edad. Eso permitió establecer una nueva visión, reivindicar con fuerza la idea del paradigma universalista de las políticas sociales en la Ciudad de México. Pero más aún, 3 años después de que empezó a aplicarse esta política, es decir, en el año 2003, se plasma en una ley. Se aprueba una ley de la pensión ciudadana de los adultos mayores. Y esa ley no solo contiene la visión universalista de esta política social, sino que además establece obligaciones para el gobierno, para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso Local de la Ciudad de México, en relación con este programa en materia presupuestaria. Así las cosas, se transforma la política social, no solo desde el punto de vista cuantitativo, no solo en cuanto a crecimiento del presupuesto, crecimiento de políticas sociales, crecimiento de coberturas, crecimiento de temas, sino además se transforma cualitativamente en tanto una concepción basada en una visión de ciudadanía, basada en una visión universalista, basada en una visión garantista de obligaciones del Estado y de posibilidad de exigencia ciudadana. En el siguiente sexenio, en el sexenio que encabeza Marcelo Ebrard, se crean nuevas políticas sociales universales y varias políticas sociales participativas. Por ejemplo, se crea la más emblemática, la beca universal en bachillerato llamada PREPASÍ, por ejemplo. También se crea el programa de uniformes escolares gratuitos. Se crean además otras políticas como los comedores comunitarios, los comedores públicos, el programa de mejoramiento barrial, entre otras políticas sociales. Es decir, crece la política social. Al final del sexenio de Marcelo Ebrard hay una polémica por una ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para crear un sistema de protección social, una ley contradictoria porque no tenía esta filosofía de derechos. Finalmente no se aprobó esta ley, pero desde el punto de vista de los resultados podemos decir que se crearon nuevos derechos sociales universales. En el sexenio que encabezó Miguel Ángel Mancera, se mantienen en general las políticas sociales. Las que ya venían realizándose se mantienen, algunas se plasman en nuevas leyes, algunas de las ya existentes, como comedores comunitarios, como mejoramiento barrial, incluso crece el presupuesto para estos programas. Sin embargo, no se crea ninguna nueva política social universal. No hay un nuevo piso de políticas sociales universales que se haya creado en este sexenio, sino que proliferan los pequeños programas focalizados y se crean programas de temporal, es decir, programas, por ejemplo, que se crearon alrededor de la elección del año 2016 para fomentar el empleo, el llamado empleo temporal. Son políticas, son programas efímeras que no obedecen a la filosofía que venía aplicándose en la Ciudad de México, sino más bien tenían que ver con las viejas políticas de corte neoliberal que se aplicaban en el país. De igual manera, en muchas delegaciones proliferan estos pequeños programas focalizados tendientes a crear ciertos grupos de clientela social más que derechos, y esto forma parte de los temas que son analizados y criticados duramente. De tal manera que, basándome en esta experiencia de la que hablo de manera muy rápida, empiezo este análisis pormenorizado y después, sobre este análisis, voy a elaborar un modelo para analizar las políticas sociales y los derechos sociales. Encuentro 4 puntos de referencia importantes en los que podemos encuadrar, enmarcar estas políticas.
Uno es la existencia de políticas sociales focalizadas, a las que podemos llamar políticas sociales sin enfoque de derechos. Dos, hay políticas sociales que son tan avanzadas por sus características que las llamamos derechos no formalizados. Tres, hay derechos que nos encontramos en las leyes que sin embargo no se reflejan en la realidad, solamente son declarativos y les llamamos derechos enunciativos porque no se traducen en ninguna política pública, en la práctica y nada, la gente no las ejerce. Y cuatro, le llamamos derechos plenos a aquellas políticas sociales que expresan todas las características de un derecho, incluso su materialización legislativa. A partir de estos cuatro referentes, organizamos un modelo de análisis en el que están presentes diversas características que nos van a permitir encuadrar cada una de las diversas políticas sociales. Es un modelo de análisis que puede utilizarse en la Ciudad de México, como lo he hecho, o puede utilizarse en algún otro estado de la República, puede utilizarse en algún otro país. Es un modelo de análisis que nos permite analizar una política social y determinar qué características tiene, a qué parámetro corresponde, a cuál de nuestros ideales tipo, estos cuatro ideales tipo que he mencionado, corresponde. De esta manera, al hacer este modelo de análisis, podemos ubicar las políticas. Por ejemplo, hablando de las características particulares, los indicadores de nuestros diversos ideales tipo, ubico, por ejemplo, en el caso de las políticas sociales que se convierten en derechos no formalizados, ciertas características, por ejemplo, la universalidad, son para todas y todos, la permanencia, no son políticas de temporada, sino que se quedan institucionalmente, el libre acceso a las políticas sociales, no hay condicionamiento alguno, sino que son derechos que se ejercen y obligaciones del Estado. Y de igual manera, la existencia de ciertos mecanismos de exigibilidad que permitan la reclamación de su realización en caso de que no haya cumplimiento. Y asimismo, la existencia de un sujeto obligado, es decir, un sujeto público obligado a cumplir con dicha política social, con dicho derecho social. Asimismo, por otro lado, también, entre otras de sus características, la existencia de un sujeto colectivo de derecho que es el que precisamente es el destinatario de estas políticas y es el que ejerce estos derechos. Entre otras características, bueno, la existencia también de un presupuesto o un recurso institucional garantizado. Pongo 10 características que son las que van a conformar cada uno de estos ideales tipo. En el caso de políticas sociales, digamos que son derechos no formalizados, le agrego al final que tiene una característica jurídica en el marco administrativo. Tienen reglas que se derivan de determinados entes públicos y sin embargo aún no se plasman en la ley. Al plasmarse en la ley, pasan de ser derechos no formalizados a derechos formalizados. Existe también el caso contrario, básicamente el de las políticas sociales con ausencia de enfoque de derechos.
Hablamos ahí de políticas sociales que no son universales, no son para todas y todos, sino para ciertos grupos focalizados. No son permanentes, pueden desaparecer después de que termine una gestión gubernamental. No tienen acceso libre, es decir, están condicionadas a la pertenencia a cierta organización o a cierta condición socioeconómica o a cierta localización geográfica. Tampoco existe con claridad un sujeto social de derechos, porque varían las circunstancias por las que estas políticas sociales pueden realizarse, no se genera una identidad colectiva, pueden desaparecer sin que haya una apropiación social. No existe un sujeto público obligado, es decir, a veces los gobiernos los realizan estos programas, estas políticas con ciertas circulares, pero no existen obligaciones determinadas a través de reglas claras o incluso menos aún leyes. Y no hay recursos garantizados. Puede haber recursos, puede no haberlos, pueden desaparecer estos programas en cualquier momento y no existen mecanismos de exigibilidad que permitan al derechohabiente o beneficiario, en este caso, mejor dicho, beneficiario, reclamar su realización y cumplimiento. Bueno, cada una de estas clasificaciones nos permite ubicar dónde está cierta política social y este modelo de análisis nos permite tener un método de evaluación diferente de las políticas sociales, para no evaluar solamente si se está disminuyendo la pobreza o no, sino también evaluar si se están construyendo derechos o no. Es una evaluación cualitativa. Esta evaluación es importante y esta construcción es importante si lo vemos en perspectiva histórica. Gobiernos que tienen un alto contenido progresista o de izquierda tienden a impulsar estas transformaciones. Congresos, órganos legislativos que tienen una alta composición progresista o de izquierda tienden a impulsar este tipo de políticas sociales con enfoque de derechos y a convertir las propias políticas sociales en derechos sociales. Sin embargo, hay cambios en la vida política. Y cuando gobiernos progresistas son desplazados por gobiernos conservadores, muchas de estas políticas tienden a derrumbarse si no hay un soporte jurídico que le dé permanencia. Tienden a derrumbarse si no hay un proceso de apropiación social y cultural por parte de los sujetos sociales colectivos que permitan la movilización para defender estas políticas en caso de que se encuentren en riesgo. Por eso, este proceso que analizamos aquí tiene un sentido histórico. En el libro apostamos por el enfoque de derechos, apostamos por la idea de los derechos en el universo amplio de políticas sociales que puede haber, que son ideológicamente diversos enfoques, los existentes. Nosotros apostamos por un enfoque de derechos, por la visión de la igualdad, de la obligación del Estado en materia de bienestar social y por la idea de que estas políticas son derechos de la gente, derechos a vivir dignamente y que son ejercicio de ciudadanía. No hay una ciudadanía completa si esta ciudadanía solo es política, si solo se reduce el ejercicio de derechos individuales y políticos. La ciudadanía también implica el ejercicio de derechos sociales y aquí nosotros reivindicamos esa concepción que no es nuestra, nosotros no la inventamos, sino que tiene muchas décadas, pero hacemos una reivindicación de la misma. Al final del libro agregamos un epílogo, que son las reformas al artículo 4 de la Constitución que se aprobaron este año. Este es un agregado que nos permite dos cosas: actualizar la información del libro y utilizar el modelo de análisis para un caso diferente al de la Ciudad de México, que eso es un caso nacional.
Las reformas al artículo 4 de la Constitución establecen la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad permanente, las becas a estudiantes en todos los niveles y también, por otra parte, establecen un sistema de salud integral, universal y gratuito. Son 4 derechos que se establecen en la Constitución. Hacemos un análisis de los mismos para ver si, de acuerdo al modelo que construimos, son verdaderos derechos sociales. El análisis que hacemos de estas políticas viene desde su implementación como políticas sociales al principio del sexenio y después su transformación jurídica en derechos. Aquí también, como lo subrayamos durante el debate legislativo correspondiente incluso, aquí también hay un proceso muy interesante. ¿Por qué? Porque antes de ser derechos sociales, fueron políticas sociales. Aquí no se trata de establecer un derecho emblemático, discursivamente atractivo, ideológicamente correcto, sino que aquí se trata de convertir una realidad ya existente que tiene contenido en políticas públicas concretas en derechos permanentes. Es una forma de decir, esta política social se queda para las siguientes generaciones. Esto es interesante porque es una ruta diferente a la establecida en otros casos. Por ejemplo, al triunfo de la Revolución Mexicana, en el año 1917, se celebra el Congreso Constituyente y se establece el derecho a la educación pública, básica, obligatoria y gratuita. Pero pasaron muchos años para que pudiera hacerse realidad. De igual manera se establecieron otros derechos sociales como el derecho a la tierra desde un punto de vista social y colectivo, pero el reparto agrario duró sexenios, muchos sexenios. El más significativo, el del general Lázaro Cárdenas, pero el reparto agrario había empezado antes, tímidamente, y continuó después del sexenio de Lázaro Cárdenas, aún sin la misma intensidad. Y en materia de trabajo, de igual manera, pasó tiempo para que pudiera llevarse a cabo estos derechos. Es decir, primero se establecieron y después se aplicaron. Aquí, en el caso de las reformas actuales al artículo 4 de la Constitución, se establecen nuevos derechos sociales, pero estos parten de políticas públicas que ya se están realizando, lo cual no quiere decir que no haya que perfeccionar su aplicación e incluso que no haya que perfeccionar el texto legislativo. De hecho, en cuanto a la pensión de adultos mayores, el texto constitucional es completamente claro en términos de la universalidad de dicho derecho. También en cuanto al servicio de salud, se habla de un servicio público universal y gratuito. No obstante, en el caso de la beca para personas con discapacidad y las becas para estudiantes de todos los niveles, en ese caso se establece como un derecho general, pero con priorización a aquellas personas que pertenezcan a familias en situación de pobreza, lo cual podría orillar o llevar a la interpretación de una focalización, aunque se trata más bien de una priorización. Se establece el derecho en general con esta priorización. Creo yo en lo personal, sin embargo, que para que sea un derecho completo y esté en consonancia, incluso con la visión que ya se establece en el artículo 1 de la Constitución, en el sentido de que los derechos humanos son universales, entre otras características, me parece que el texto puede mejorar aún para establecerse como un derecho universal, de aplicación universal, en un sentido directo. Eso ya lo tendremos que abordar en procesos posteriores, pero sin lugar a dudas hay un avance fundamental que se está dando a partir de esta reforma constitucional.
Ese es el contenido general que se establece en este libro. Hay una ubicación histórica que hacemos del proceso que vive la Ciudad de México y ahora el país, en medio de una oleada de lo que podemos llamar el post-neoliberalismo. Hay una época en el siglo XX de surgimiento del Estado social. Este Estado social es desmantelado en las últimas décadas del siglo XX durante la etapa neoliberal que tiende a desmantelar derechos, reducir gasto social del Estado, recortar derechos, restringir presupuestalmente las políticas sociales. Y luego viene una oleada que le llamamos el post-neoliberalismo. En este post-neoliberalismo viene esta cresta de gobiernos progresistas en América Latina y en ciudades de América Latina, porque hay casos donde no se logran transformaciones nacionales, pero hay transformaciones en ciudades que va a permitir un resurgimiento, una nueva vitalidad de las políticas sociales en muchas partes del mundo. Entonces, aquí es importante ubicar el fenómeno que ocurre en nuestra Ciudad de México, primero, a partir del 97 en adelante, y en el país a partir del 2018, como parte de toda esta oleada. Más en el caso de la Ciudad de México, porque muchos de los cambios que ocurren en la Ciudad de México ocurren precisamente cuando están dándose cambios en otros lugares de América Latina. Esta oleada tiene ciertas características. En efecto, es un resurgimiento de lo social, pero con elementos nuevos respecto a lo que fue el viejo estado social histórico. Por ejemplo, se valora de manera distinta el tema de la participación social, se valora la diversidad en medio de las políticas sociales, diversidad en materia cultural, étnica, de género, de orientaciones sexuales, etc. Se valora también la relación de estas políticas sociales con la idea de los derechos. Esa es, digamos, es la línea que más nos interesa en este proceso de resurgimiento de políticas sociales en América Latina. Bueno, pero además le damos un soporte a nuestro estudio con dos líneas de fundamentación teórica. Una tiene que ver con las políticas sociales. Nos remitimos a Gösta Esping Andersen, a Richard Titmuss, a Peter Townsend, a Celia Lesa Kersteneski, para mencionar algunos de los referentes más interesantes en materia de política social, y también algunos estudiosos en el caso de México de las políticas sociales, pues como Julio Volvini, como Asa Cristina Laurel, también otros como Carlos Arteaga Basurto y muchos otros que han incursionado en el estudio de las políticas sociales de nuestro país y en general del mundo. Asimismo, por otro lado, en otra ruta analizamos el tema de los derechos. Partimos de la idea del derecho formal, como lo conocemos en términos generales, y luego nos acercamos a las visiones críticas del derecho, al derecho alternativo o al uso alternativo del derecho, a la visión de la crítica jurídica, y en ese contexto a la visión del derecho social. En materia de derechos sociales es muy importante el referente de Gustav Radbruch, es a quien se atribuye el descubrimiento del surgimiento del derecho social, y hay otros referentes interesantes como Burbidge, por ejemplo, que habla del derecho social en términos más filosóficos. Tenemos a Norberto Bobbio, que habla de los derechos sociales como derechos igualadores.
tenemos también a Ferrajoli, que habla de la justiciabilidad de los derechos, que es un punto fundamental para saber si una política pública está teniendo una transformación, si se está convirtiendo en un derecho auténticamente, entre otros estudiosos de los derechos sociales. Bueno, no puede faltar tampoco Marshall, T.H. Marshall, quien es el gran impulsor de la idea de la ciudadanía social, junto a la ciudadanía civil y la ciudadanía política. Ofrezco entonces este libro a todas y todos. Es una apuesta para el impulso de políticas sociales con enfoque de derechos, para que las políticas sociales se conviertan en derechos. Termino con una idea más coloquial y común. ¿Qué significa esto? Significa que lo que se haga en materia de política social por algún gobierno se quede, permanezca, no desaparezca, no se vaya cuando termine ese gobierno, que sea un legado para las siguientes generaciones, que tenga permanencia, que se acumule, que se vaya acumulando con lo que se ha hecho antes y se acumule con lo que se haga después, para que todo ello nos permita ir conquistando o reconquistando franjas de bienestar social. México es un país rico y al mismo tiempo es uno de los países más desiguales del mundo. En algún libro que publicó Jorge Cepeda Patterson, llamado Los Amos de México, se decía, son datos que cambian todo el tiempo, que México estaba entre las primeras 15 economías del mundo, pero era el país número 103 en distribución de la riqueza. Un país rico con una gran desigualdad. En los estudios de Oxfam del 2018 se ponía a México como el país más desigual del continente americano. Es decir, no el más pobre, sino el país donde existe más distancia entre el más rico y el más pobre, donde la pobreza es más extrema y la riqueza es más extrema. México tiene los elementos materiales para satisfacer las necesidades de su población. Necesitamos políticas sociales que transformen. Me satisface mucho que estemos viviendo una época en la que existen diversas prioridades del cambio político. Una de esas prioridades tiene que ver con la lucha contra la corrupción, pero hay otra prioridad que tiene que ver con el bienestar social. Bienestar social, estado de bienestar, derechos sociales, es uno de los ejes de la transformación que está viviendo México y debe serlo a lo largo de varios sexenios si queremos que haya en México niveles básicos, justos, dignos de bienestar social. Y eso lo vamos a conquistar de una manera más eficaz si luchamos por derechos sociales reconocidos y ejercidos. Me da mucho gusto haber estado el día de hoy aquí con todas y todos ustedes en la presentación de este libro, en esta primera presentación, que es una charla a través de estos canales de Porrúa, ya en su momento, como dice un dicho ahora muy famoso, no más que pase la pandemia, estaremos realizando presentaciones presenciales, pero por lo pronto esta es una primera plática, una primera charla sobre este libro de políticas sociales a derechos sociales, la transformación. Muchísimas gracias. Mostrar aquí.